Buenas tardes a todos. Me sabe mal porque seguro que hay gente que irá entrando a medida que vayamos haciendo la sesión y espero que esto no dificulte tampoco la presentación, pero el tiempo hay que cumplirlo y promete ser una sesión muy interesante de retos en insuficiencia cardíaca avanzada, con lo que la intención es ir haciendo las presentaciones. Después de cada presentación dar unos minutos para preguntas y si sobra algo de tiempo poder hacer algo de debate al final de la sesión. El doctor Couto y yo, que soy la doctora Miravet, moderaremos esta sesión y sin más daremos paso a la primera de las presentaciones a cargo del doctor David Dobarro del Hospital de Vigo en España, que nos hablará sobre los retos en el manejo de la asistencia ventricular de corta duración en un hospital no trasplantador. Bueno, en primer lugar quería agradecer a los organizadores de este congreso el contar conmigo para contarles mis impresiones acerca de cuáles son los retos en el manejo del soporte circulatorio de corta duración en un hospital no trasplantador. Este es el título de la charla. Yo creo que el contenido no sería muy diferente a si lo titulásemos Retos en la organización del tratamiento del shock cardiogénico en España, o incluso si lo cambiásemos por retos en la organización y tratamiento del shock cardiogénico en el mundo desarrollado. Digo en el mundo desarrollado porque, aunque parezca mentira, como veremos a lo largo de esta charla, el tratamiento del shock cardiogénico no está todo lo suficientemente organizado que nos gustaría para mejorar los outcomes de nuestros pacientes. Y es que el shock cardiogénico sigue teniendo una elevada mortalidad que no se ha reducido en los últimos años. Son datos del Registro Americano de Shock Cardiogénico, que salvo dos maravillosos años en 2008 y 2009, pues mostraron las mortalidades como las del registro shock de 10-15 años antes, es decir, una mortalidad entre el 50 y el 60%. Quizás, a pesar de que, bueno, pues todos tenemos la sensación, ¿no?, de que en los últimos años pues han mejorado las cosas, los pacientes pues llegan antes a la angioplastia primaria, se les abren las arterias, tenemos mejores tratamientos para los pacientes con infarto y con shock, pues probablemente está en relación que, a pesar de esos mejores tratamientos y mejor acceso a la angioplastia primaria, precisamente esta no mejoría de supervivencia se relaciona con que está aumentando el número de pacientes en shock cuya causa no es el infarto de miocardio, ¿no? Y todo esto es a pesar de un incremento del uso de soporte mecánico circulatorio, sobre todo pues a partir de la publicación del IABP Shock, pues el balón de contrapulsación ya ha ido declinando con el tiempo y en los últimos años pues estaba terminando en ser algo testimonial, y como respuesta pues ha aumentado el uso de dispositivos de soporte mecánico como el ECMO arterial, el Impella o el Tandem Heart en Estados Unidos. Y si somos estrictos con los resultados de los ensayos randomizados, que es algo que a los cardiólogos nos gusta mucho, sin embargo, pues hay que decir que la evidencia que tenemos de ensayos randomizados para el uso de estos dispositivos en shock cardiogénico pues es un poco pobre. Estos son los resultados del IMPRES, que como conocen es el randomizado que tenemos de Impella frente a balón de contrapulsación en pacientes en shock cardiogénico, que pues, no hay diferencias en la mortalidad en los dos grupos, lo cual es un poco decepcionante. Es verdad que si uno va y rasca en el estudio, es un estudio pequeño, son 50 pacientes, en realidad no es un estudio de shock, es un estudio de pacientes que tienen paradas cardíacas pues prácticamente el 100%, la mayoría, algunos tenían paradas cardíacas extrahospitalares, es decir, no estamos hablando de un estudio en el que se estudia el shock cardiogénico, sino realmente el síndrome postparada, en una población pues, con lácticos muy elevados y cuya principal causa de muerte en realidad fue la encefalopatía posanóxica, ¿no? Esta diapositiva intenta resumir también la evidencia en estudios randomizados del pronóstico con ECMO venarterial, que es nula, porque no hay nada, no hay ni un solo estudio publicado que nos demuestre en un estudio randomizado, que es lo que le pedimos a las pastillas, que pues, el ECMO venarterial es mejor que nada. Es cierto que hay un par de iniciativas, quizás esta es la más interesante, que es el estudio Euroshock, que se puso en marcha el año pasado, un randomizado de ECMO venarterial frente a tratamiento estándar. Y, al menos en mi conocimiento, hay otro pequeño estudio, que es un estudio checo, que empezó a reclutar en 2014. Esto lo saqué el otro día preparando la charla. La última actualización es de hace más de un año. Me imagino que se han integrado en el Euroshock o
tienen problemas de reclutamiento. El estudio no está cancelado, pero no publican actualizaciones. Yo en realidad creo que todo esto que les he contado tiene poca relevancia, porque es que no todos son los ensayos randomizados para decidir si una terapia es útil en un escenario clínico. Este es un artículo clásico del British Medical Journal acerca de la utilidad del paracaídas en los pacientes que se tiran de un avión y la ausencia de ensayos randomizados. Yo creo que no hace falta hacer un ensayo randomizado para saber que el paracaídas es necesario cuando uno se tira de un avión a cierta altura, pero es que además, aparte de utilizar el paracaídas, la cuestión es cuándo tenemos que utilizar el paracaídas, ya que si uno se pone el paracaídas cuando ya está llegando a tierra, aunque tenga un paracaídas muy bueno, pues yo creo que se va a romper el cráneo igual. Y lo mismo pasa en el shock cardiogénico. Los dispositivos de soporte mecánico, o sea, no son agua bendita, no van a solucionar problemas de pacientes que en realidad pues ya no tienen ninguna solución. Entonces, tan importante es disponer de la tecnología como saber cuándo, a quién y cómo aplicarla. Me gustaría lanzar esta pregunta también como parte de esta discusión y es relacionado con el título de la charla, ¿no? Si ustedes creen que son muy diferentes los retos a los que se enfrenta un hospital trasplantador frente a un trasplantador a la hora de pensar en poner un soporte mecánico de corta duración. Bueno, yo luego les voy a dar mi impresión, pero ahora voy a intentar dar unos datos. Esto es el artículo que he puesto al principio. Es un artículo publicado hace año y medio con los datos del registro de shock cardiogénico en Estados Unidos. Son unos 150.000 shock cardiogénicos entre 2005 y 2014. Y si nos vamos a 2014, pues son alrededor de unos 18.000 casos de shock cardiogénico que ingresan al año en Estados Unidos. Vale, vamos a dejar este número aquí y vamos a ver cuántos pacientes se trasplantaron en urgencia estatus 1A, los antiguos criterios de urgencia de la UNOS. Si vamos al 2014, aproximadamente, vamos aquí, hay unos 2.200 trasplantes en adulto, lo cual, si echamos números, pues son entre 900 y 1.000 trasplantes al año y en situación urgente en Estados Unidos en el año 2014. Y si lo comparamos con los 18.000 pacientes que ingresaron en situación de shock, si hacemos un trasplante urgente es porque el paciente está muy malo, decimos que podemos decir que un 5% o un 5% de los potenciales candidatos a recibir un trasplante porque estaban en shock, realmente al final reciben un trasplante, con lo cual la asunción es que, y eso todos lo sabemos, el trasplante cardíaco no es un tratamiento frecuente en el shock cardiogénico, por supuesto no cuando el paciente viene en shock cardiogénico, pero es que tampoco en la evolución posterior. Por tanto, en realidad, yo pienso que los retos a los que se enfrenta un hospital no trasplantador cuando piensa que tiene que implantar un dispositivo o un soporte de corta duración no son muy diferentes a los del hospital trasplantador, salvo por una gran salvedad, y es que los hospitales trasplantadores, históricamente, pues ya tienen redes, equipos multidisciplinares de atención a los pacientes que se pueden poner malos cardiológicos, que quizás otros hospitales, aunque sean terciarios, tienen todavía que desarrollar. Por tanto, y en mi opinión, el principal reto en el manejo de estos dispositivos se basa en la integración de su uso en los protocolos, en primer lugar, locales del manejo del shock cardiogénico, porque es que esto tampoco lo tenemos demasiado estandarizado, ¿no? Y el objetivo siempre, o en mi opinión, es la detección y tratamiento precoz del shock cardiogénico de forma coordinada, evitando esos escenarios irreversibles en los cuales uno, aunque se ponga el paracaídas, pues se rompe la cabeza igual. Es decir, evitando la futilidad. Y la futilidad o el paciente al que no tenemos que dar soporte o que ya no se beneficia de soporte mecánico circulatorio es una decisión muy complicada. Tenemos scores con ECMO, tenemos el Encourage, el SAFE, tenemos parámetros individuales que nos pueden ayudar, pues lácticos muy altos, pacientes con paradas no presenciadas. La verdad es que es una decisión difícil, influyen también las comorbilidades del paciente, la edad que tenga, pero sí que es cierto y tenemos que ser conscientes que si ponemos un dispositivo a un paciente que sabemos que tiene muy nulas posibilidades de recuperarse, pues el resultado va a ser eso, de que nos vamos a romper el cráneo con el ECMO o con el Impella. Y esto sí que es un poco más novedoso, o por lo menos hasta donde yo sé es la primera vez que se demuestra en literatura, la aproximación integral del shock cardiogénico, incluyendo el soporte de corta duración de forma precoz, ya podemos decir que ha demostrado mejorar la supervivencia. No son estudios randomizados, pero yo creo que son estudios cuyos resultados son tan potentes que merece la pena, o por lo menos yo creo que podemos hacer esta conclusión. Lo que les traigo aquí es un artículo que se publicó también hace año y pico en Cathedral and Cardiovascular Interventions acerca de un protocolo de manejo de shock cardiogénico del área de Detroit.
Estos son los pacientes que ellos trataron, que son pacientes de shock cardiogénico relacionado con infarto de miocardio, pues comunes. Algunos habían tenido paradas extrahospitalarias, más eran paradas en el hospital, la mayoría necesitaban inotrópicos y su edad media estaba en torno a 65 años. A todos estos pacientes, como veremos después, se les hacía una valoración hemodinámica con un catéter de Swan-Ganz cuando llegaban a la sala de hemodinámica, y esto era lo que tenían de media, pues un índice cardíaco bajo, PCP elevada, ya venían con lácticos por encima de 4, es decir, eran pacientes de shock, yo diría estándar, ¿no?, relacionado con el infarto de miocardio. Y este es el protocolo, este es el algoritmo. Bueno, pues, criterios de inclusión, básicamente esto intenta reproducir aquellos del registro shock, en este caso solo relacionado con el infarto de miocardio, y cuando detectaban un shock relacionado con el infarto, pues en el laboratorio de hemodinámica conseguían un acceso arterial para hacer el cateterismo y a la vez le ponían un catéter de Swan-Ganz. Y cumpliendo uno de estos dos criterios, es decir, presiones de llenado de ventrículo izquierdo elevadas o índice cardíaco bajo, le ponían un Impella. Estas eran sus medidas de calidad, es decir, un tiempo puerta-soporte de menos de 90 minutos que consiguieron cumplir, pues intentando reproducir el tiempo puerta-balón de los estudios, de las recomendaciones de la angioplastia primaria, e intentar pues, aumentar la supervivencia, mantener parámetros de gasto elevados e intentar suspender los vasopresores y los inotrópicos. Ellos lo que hacían es, una vez hecho el cateterismo, hacían un cálculo del índice de pulsatividad de la arteria pulmonar y de este parámetro hemodinámico que es el Cardiac Power Output. Y con eso decidían si podían suspender los vasopresores, si tenían que escalar el soporte y, finalmente, si podían suspender o retirar el dispositivo. En el caso de que en 3-5 días no pudiesen retirar el dispositivo, si el paciente era un paciente candidato a terapias avanzadas, se trasladaba a un centro de trasplante o asistencias de larga duración y si no, bueno, pues, se iba a la vía de cuidados paliativos. Estos son los resultados que ellos reportan y yo creo que son unos resultados, son 40 pacientes, pero son unos resultados bastante llamativos. Consiguen aumentar la supervivencia de sus pacientes hasta el explante del 51 al 85% y a la alta hospitalaria hasta el 75%, lo cual la verdad es que es una barbaridad. En mi opinión, esto no es solo el Impella no hace magia, esto lo que es una actitud coordinada, objetiva y reproducible de la atención al shock cardiogénico, aunque hace las cosas siempre mucho más sencillas. Vale, este fue el piloto inicial y apenas hace un par de meses se acaba de publicar un multicéntrico con el mismo protocolo en Estados Unidos, no recuerdo si eran 10 o 15 centros, aplicando el protocolo de Detroit y los resultados pues, son muy reproducibles. Un 72% de supervivencia a alta hospitalaria comparado pues, con lo que queráis, con el culprit, la IVP o pues, estudios previos, ¿no? Que la verdad es que son unos resultados muy, muy buenos. Pero es que además el soporte mecánico circulatorio con Impella y probablemente con otros dispositivos, no solo con Impella, ya ha demostrado asociarse con una mejoría de supervivencia si lo ponemos pronto. En el registro US-Pella se demostró que comparado con ponerlo después, los pacientes vivían más. En este registro de pacientes en shock presentado hace un par de años en la ACC, pues lo que se vio es que efectivamente el detectar precozmente el shock cardiogénico y utilizar dispositivos de soporte mecánico circulatorio antes de que el paciente esté muy malo, pues se relaciona con una mejoría de supervivencia. Esto es bastante fácil de defender y a mí incluso me parece más atractivo que en este mismo registro se demostró que la monitorización hemodinámica invasiva con un catéter de Swan-Ganz también se relacionaba con una mejoría de la supervivencia. ¿Por qué? Pues el Swan-Ganz no cura, pero el Swan-Ganz está diciendo cosas que tú puedes ver objetivamente y que te pueden permitir cambiar tu manera de tratar al paciente de forma muy rápida y aplicar protocolos objetivos como el que les acabo de mostrar de Detroit. Por tanto, yo creo que el principal y primer mensaje de lo que les quería contar esta tarde es el primer y principal reto que tenemos que vencer a la hora de establecer un programa de soporte mecánico circulatorio de corta duración es cómo lo vamos a hacer, qué protocolos vamos a aplicar e intentar que sean lo más objetivos posibles para que no dependa de quien haga interpretaciones clínicas. En realidad, como todos ustedes saben, las primeras fases del shock cardiogénico son larvadas y se nos pueden pasar por delante, ¿no? Entonces, el tener números, el tener cosas objetivas que a la gente quizás con menos experiencia o con más experiencia le permita cambiar el tratamiento y utilizar el soporte mecánico circulatorio de forma precoz es lo que nos pueda permitir mejorar los outcomes de nuestros pacientes.
El segundo reto, si hemos sido capaces en nuestro hospital o la comunidad científica ha producido un protocolo que todos podamos usar, es el desarrollo de equipos multidisciplinares que tengan el entrenamiento correcto para poner todo esto en práctica. Y es donde yo creo que es la principal diferencia entre un centro trasplantador y un centro no trasplantador, ¿no? Esto los centros trasplantadores ya lo tienen y los centros no trasplantadores, pues muchos de ellos todavía tienen que crearlo, ¿no? Y además esto es muy variable y depende mucho de las características de cada centro, especialmente en España, donde pues, los críticos a veces los llevan los cardiólogos, otras veces los llevan los intensivistas, en Reino Unido son los anestesistas, en fin, eso es. La cuestión es que quien lo haga, pues que lo haga el que lo sepa hacer, ¿no? Y que alrededor pues, se reúna de un grupo de especialistas que cada uno dé el input necesario para cada caso. Y eso es lo que nos dice la ELSO, pues para crear un equipo de ECMO, un programa de ECMO, pues se necesita un líder que tiene que saber de ECMO, en este caso tiene que saber de soporte mecánico circulatorio. La especialidad que tenga, pues yo les diría que tiene que ser cardiólogo porque estamos en un curso de cardiología, pero si yo fuese intensivista diría que tiene que ser un intensivista que sepa de cardiología. Yo creo que lo que lo tiene que hacer es alguien que lo sepa hacer y que tiene que rodearse, pues por supuesto, de cardiólogos intervencionistas, dependiendo del sitio de radiólogos intervencionistas, tiene que haber endoscopistas, tiene que haber cirujanos, tiene que haber cardiólogos que se puedan hacer transesofágico. Es decir, tiene que haber un grupo de gente alrededor para que cuando el paciente tenga la serie de complicaciones que todos conocemos que tiene esta terapia, pues se le pueda atender de forma rápida. Y tan importante como tener un grupo o como crear un grupo es esto que nos dice la ELSO, es la formación continuada, la actualización, el expandir estos conocimientos no solo al grupo cerrado de 5 personas que interesa soporte mecánico circulatorio, sino al resto de gente que puede verse involucrada en una guardia o en cualquier momento en el manejo de estos pacientes y especialmente, yo creo, enfermería. Pues el reto 2 no le he dado más tiempo porque es que en realidad está todo dicho, yo creo, es crear grupos, ¿no? El reto 3 quizás a mí el reto 2 me parece el más sencillo de hacer, ¿no? Porque la gente además con esto de las máquinas se motiva y todo el mundo quiere estar involucrado en este tipo de grupos habitualmente, ¿no? El reto 3 es un reto que probablemente está fuera de la mano de muchas personas, ¿no? o de pequeños cardiólogos individuales, pero que es igual de fundamental que el 1 y el 2, y es el desarrollo de redes de atención al shock cardiogénico, que tengan pues, una distribución regional adaptada pues, a las circunstancias de cada país, ¿no? Es decir, la creación de códigos shock, igual que existe el código infarto. Y aquí, y en relación con el soporte mecánico circulatorio, deben incluir el soporte mecánico circulatorio de corta duración de forma precoz, ¿no? Yo creo que es la palabra que más he repetido en esta charla, que es que sea precoz, identificación precoz y tratamiento precoz. Y esto, pues la verdad es que está todo ya inventado y todo ya descrito, ¿no? Hay que establecerla, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que distribuirlo y el cómo, pues está escrito en la literatura, en los artículos que nos dicen cómo crear una red de shock y recientemente también lo ha descrito la doctora Crespo Leiro en cuanto al manejo de la insuficiencia cardíaca avanzada y el modelo es el mismo, ¿no? A ver, pues tiene que haber un hospital referente que es el hub y unos spokes con diferentes capacidades, spokes más grandes que tengan capacidad de cirugía cardíaca, que puedan poner asistencias de corta duración, que tengan angioplastia primaria, pero también van a existir hospitales comarcales donde los equipos de shock que tienen que estar disponibles tienen que ir a tratar a los pacientes. Esto me parece más importante y es que el hub y quizás los spokes principales tienen que ser responsables de la educación continuada y formación de los hospitales más pequeños. Al final, pues cuando el paciente llega pues al superhospital grande que tiene de todo, pues bien, vale, ahí ya se saben hacer las cosas, pero la mayoría de la población no vive alrededor de este superhospital, sino que viven alrededor de hospitales comarcales donde muchas veces ni siquiera hay cardiólogo de guardia. Entonces, es la misión, yo creo, de los grandes hospitales que tienen los conocimientos y tienen los medios, el ir al hospital comarcal a enseñarles o a ayudarles a identificar pacientes en riesgo y a saber cuándo los tienen que trasladar de forma precoz. Y el traslado quizás es el momento más crítico y donde pues, todos nos hemos sentido más inseguros cuando hemos decidido trasladar a un paciente o no de otro hospital al nuestro, porque el paciente está inestable, se le acaba de colocar un ECMO. Pero en realidad, y una vez inicia el soporte mecánico circulatorio, este es un registro de pacientes trasladados con ECMO y con asistencias paracorpóreas de un centro terciario en Estados Unidos y la mortalidad que tenían. Y pues como ven, la mortalidad es muy alta,
pero es la mortalidad que es exactamente igual que en otros pacientes con shock que se tratan en el mismo sitio. Y aquí me llama la atención que en los días desde el implante al traslado la mediana era 1, es decir, que en realidad se ponía y a las horas el paciente se transfería al centro terciario. Lo más importante en este caso yo creo que es el diálogo y que la gente o el médico responsable o el líder del equipo de soporte mecánico circulatorio, sea quien sea, del Hospital Hub, sea capaz de contactar con las personas que tratan a estos pacientes en sus hospitales referentes, ¿no? Y es que este centro Hub tiene que tener un equipo, como hemos dicho, multidisciplinar y que tiene que estar presente o disponible siempre, pues un 24/7/365 y para aportar estas terapias avanzadas, que es lo que va a marcar la diferencia de lo que se puede hacer en unos centros u otros. Y aquí pues me he permitido la licencia, como a mí esto es una cosa que me gusta, de deciros que las asistencias de larga duración creo que tienen cada vez un papel más importante, ¿no?, en lo que a los pacientes se le puede ofrecer. Y es que si volvemos al principio de la charla, decíamos que en el año 2014 en Estados Unidos hubo 18.000 episodios de shock cardiogénico y nos vamos a los resultados o a la publicación del Intermax del año 2015, más o menos en 2014 se pusieron unas 2.500 asistencias de larga duración en pacientes en Intermax 1.3. Esto nos dice que en torno a un 10-15% de los potenciales candidatos, porque había ingresado por shock cardiogénico, recibieron una asistencia de larga duración en ese mismo año. Es mucho asumir, pero los números son estos. Y estoy seguro de que cuando salgan los siguientes Intermax y nos digan cuántas asistencias se hayan puesto en Estados Unidos, estos números serán todavía más altos. Y para terminar, simplemente pues quería terminar con un pequeño, no sé si decir un cómic, haciendo resumen a un artículo que se publicó hace un par de años en una revista que se llama Military Medicine, que no tiene nada que ver con la cardiología, y relacionado pues con algo que pasó hace 40 años y que cambió el manejo de otros pacientes críticos, que son los politraumatizados. Pues era febrero del 76, los médicos pilotaban aviones, era una situación ideal, y la familia Steiner, el doctor Steiner al parecer era un traumatólogo que tenía pues un avión tipo esto, que al parecer esto es un Beechcraft Bayron B-55, pues ellos vivían en Nebraska, en una zona rural, y se fueron a una boda a California. Fueron a la boda a California, se lo pasaron muy bien y volvían a casa. Pero no sabemos si porque el doctor Steiner pues había dormido poco o lo que sea, pues tuvieron un accidente. Un poquito antes de la pista de aterrizaje tuvieron un accidente y pues iba él con su mujer y 4 niños. Luego la historia es un poco rocambolesca, pues los encuentran porque alguien ve fuego, bueno, la cuestión es que llegan los servicios de emergencia en ese momento, los encuentran y los llevan al hospital más cercano, que es un hospital comarcal. Y aquí, aunque igual se ve muy pequeño, a mí me gusta especialmente lo que pone, que el doctor Steiner, que era el paciente que tenía la cabeza abierta, tomó el control de la situación, porque vio que allí no les estaban atendiendo en condiciones, nadie sabía qué hacer, las enfermedades corrían alrededor, había 2 médicos que no sabían muy bien qué hacer con 6 personas politraumatizadas y pues incluso pues echó de allí a gente porque le estaban molestando. Cuando se recuperó y todos vivieron, afortunadamente, se dio cuenta que se necesitaba un programa de entrenamiento en el manejo del politraumatizado en la Nebraska rural. Luego se dio cuenta que esto no solo era Nebraska rural, eso había sido una casualidad porque vivía allí, sino que era pues, en todo su área y en todo Estados Unidos. Y creó una cosa que se llama un programa de entrenamiento, el Advanced Trauma Life Support, que se dio por primera vez como programa piloto en el año 78. Y ahora se ha transformado en esto, que probablemente muchos de ustedes conozcan, y es el programa de formación del politraumatizado que muchos servicios de críticos, muchos intensivistas siguen, basado en protocolos muy estrictos que hay que seguir para el manejo del paciente politraumatizado. Pues bien, esto es lo que hoy en día no tenemos para el manejo del shock cardiogénico y yo creo que es hacia donde en algún momento, cuando tengamos los conocimientos necesarios, deberíamos ir. Para finalizar, simplemente pues mis impresiones con respecto a lo que les tenía que hablar hoy es que los retos del soporte mecánico circulatorio no es que venga alguien y lo ponga, no es cuánta heparina, no es que tenemos que poner aspirina. Yo creo que no tiene nada que ver con eso. Los dispositivos que tenemos hoy en día son lo suficientemente buenos y son lo suficientemente conocidos como para que eso ya no suponga un problema, sino que el problema se relaciona con desarrollar redes locales y regionales del manejo del shock cardiogénico en el cual se integre esta tecnología. Que se integre además idealmente de forma objetiva, porque cada vez más, ¿no?, en las guías clínicas pone que tiene que haber el heart team de no sé qué, el heart team de no sé cuánto, pero
Eso está muy bien, pero en una situación aguda no puedes decidir entre 20 qué hacer con un señor, ¿no? Idealmente necesitas cuestiones objetivas que sean fáciles y rápidas de aplicar. Esto requiere la presencia de equipos de shock que tienen que estar disponibles siempre, tienen que ser del hospital de referencia y tienen que tener contacto con los equipos locales y ser los responsables o los líderes de la organización de este tipo de terapias. Y como les he enseñado en la última diapositiva, otros ya lo hicieron antes, tuvieron que tener un accidente para darse cuenta, pero ya lo hicieron antes, en otro tipo de paciente crítico. Probablemente era más fácil, porque si alguien viene de un avión con una pierna colgando, pues es fácil que está malo y que algo tenemos que hacer, ¿no? En el shock cardiogénico, a veces esas primeras fases larvadas pues se nos pueden pasar por alto y es más difícil decidir cuándo tenemos que actuar, cuándo tenemos que poner un soporte, cuándo podemos esperar, ¿no? Pero eso no significa que no lo podamos hacer y yo estoy convencido que los cardiólogos, que somos los mejores médicos, pues lo haremos. Y nada más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta entre la audiencia? ¿No? Sí. Doctor Costello. Enhorabuena, David, por la presentación. Me ha gustado mucho. Yo te quería preguntar respecto al Impela, ¿no? Cuando has presentado el protocolo de Detroit, le has dado como más importancia, ¿no? al manejo, ¿no? Manejo protocolizado del equipo, ¿no? Que al Impela, que entiendo que se ponía previo a abrir la arteria, ¿no? Salió hace poco, ¿no? Un Circulation que hablaba un poquito, ¿no? de los posibles beneficios, ¿no? de descargar el ventrículo izquierdo previo a la apertura de la arteria. ¿Piensas que eso puede haber influido también ¿no? en el espectacular resultado o piensas que es más el protocolo per se? Y esto, ¿no? con esta información, ¿tú te planteas en tu hospital hacer algo parecido? Vale, pues, bueno, muchas gracias por la pregunta, Joe. Yo creo que son dos cuestiones, diría, de igual importancia. Ya el registro USPELA, que es de 2011, si no recuerdo mal, con el Impela 2.5 decía lo mismo, ¿no? Si pones un Impela, ponlo antes de la angioplastia, después de la angioplastia, pues tiene mucho menos valor. Yo no he querido transmitir que el Impela no sea lo principal, pero creo que antes de plantearte, es decir, vamos a poner muchos Impelas, tienes que organizar bien la atención del shock cardiogénico. Cuando tú lo tengas bien eso hecho, vale, entonces pon muchos Impelas. Preangioplastia, ¿no? Porque sin duda yo creo que contribuye de una manera fundamental a la mejoría de los resultados que han presentado en este protocolo de Detroit. Y en Vigo, bueno, Vigo pues es un hospital no trasplantador y es un hospital en el que pues esto está ahora mismo gestándose, desarrollándose. En las últimas 2 semanas hemos puesto 3 Impelas, pero no ha sido porque tenga yo que dar esta charla, ¿eh? No tiene nada que ver con eso, ha surgido así, pero la idea es implementar más esta terapia en nuestra práctica clínica y animar a nuestros hemodinamistas a que lo usen más en el shock cardiogénico del infarto agudo de miocardio. Doctor Martínez Sellés, a la foto. Muchas gracias. Me ha gustado mucho la presentación, pero también es verdad que en los últimos 4 o 5 años hemos tenido presentaciones similares a estas y por motivos que a mí no me están... O sea, yo creo que hay motivos que salen un poco del ámbito científico, pero es verdad que no llegamos a arrancar, igual que pues, se arrancó con el código infarto, por ejemplo, el código SOC no llega a arrancar. Entonces, a efectos prácticos, ¿tú qué crees que se podría hacer en las distintas comunidades? Lo digo, tú vienes de una comunidad que fue pionera en el código infarto, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer a nivel local para de verdad arrancar con estos protocolos? Porque claro, llevamos hablando, yo creo que la necesidad es evidente, todos los que estamos en esto sabemos que supone un beneficio muy grande para los pacientes, pero lamentablemente sigue sin estar implementado, que yo sepa, en ninguna comunidad autónoma, ¿no? Pues yo creo que quizás esa sea la pregunta con mayúsculas, ¿no? De por qué, el por qué. Yo el por qué no lo sé. También es verdad, bueno, yo vengo de
de Galicia, porque bueno, allí está mi origen, pero me acabo de mover desde Castilla y León, que no... Entonces, la realidad de Galicia todavía no la conozco muy bien en cuanto a esto, en cuanto a otras cosas sí que de allí vengo. Pero no lo sé, es una pregunta a la que yo no tengo respuesta, pero yo lo que sí que estoy convencido es que todos somos responsables de ello. Es decir, todos los que nos dedicamos a esto, a todos los que nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca o el paciente crítico, las unidades coronarias, somos responsables. Y yo creo que nadie va a venir desde fuera a solucionarnos el problema. Quizás las sociedades científicas españolas sean las que pueden, ¿no?, apoyar o digamos, dar los mecanismos o los medios para que los grupos locales pues crezcan y se puedan organizar. No creo que los sistemas sanitarios nos lo vayan a facilitar, no por nada, sino porque nos van a pedir que seamos nosotros los que lo hacemos. Y si no lo hemos hecho hasta ahora, pues quizás las sociedades científicas sean las indicadas para ayudarnos. Pero no tengo respuesta realmente a esa pregunta. En Galicia, desde el año 2012, existe un protocolo de traslado de pacientes en shock cardiogénico. Es un protocolo destinado fundamentalmente al paciente que puede ser trasplantable, que se ha diseñado contando con la colaboración de los equipos de cirugía cardíaca, anestesia, el 061 de toda Galicia. Entonces, está bastante protocolizado los momentos de traslado, los requisitos que tiene que cumplir el paciente para poder ser o considerarse ser derivado al centro trasplantador o al hub. Queda un poquito pendiente, yo creo que aludiendo a lo que decía la presentación de David, lo importante que son los tiempos a la hora de manejar el shock, porque el shock cardiogénico no es solo hemodinámica, entra en juego toda una serie de mecanismos inflamatorios, de una respuesta sistémica muy intensa, cómo mejorar la detección precoz y el tratamiento precoz y agresivo del shock, fundamentalmente en los centros que están menos dotados. Queda pendiente gestionar si debe existir una guardia de ECMO que deba trasladarse a estos centros, si todos los hospitales deben contar con una monitorización de Swan-Ganz invasiva para detectar si el paciente efectivamente está en una situación de bajo gasto cardíaco. El otro aspecto, el traslado del paciente en shock a los centros, a los hubs o incluso a los centros secundarios, lo tenemos protocolizados y estamos en vías de actualizar este protocolo. Doctor Segovia, la última comentario. Muchas gracias. Me ha parecido muy interesante todas las reflexiones que has provocado. Yo creo que el movimiento se demuestra andando. Yo creo que en los centros donde haya ya capacidad de atender a los shocks, pues deben tratar de organizarlo en la medida de lo posible, y normalmente a partir de la organización de algunos centros pues suele surgir el movimiento en fichas de dominó. Y por otra parte decir que nos convocaron hace unos meses para la estrategia, el plan estratégico de cardiología del Ministerio de Sanidad en España, para proponer a la Comisión Interterritorial distintos aspectos en cardiología. Nos representaba Manolo Anguita, el presidente de la sociedad, y en el área de la insuficiencia cardíaca se seleccionaron 3 puntos como propuestas de mejorar. Uno era dar acceso al diagnóstico de insuficiencia cardíaca mediante péptidos natriuréticos y eco a todos los pacientes, quiere decirse ponerlo al alcance de atención primaria. Segundo, coordinar todas las unidades de insuficiencia cardíaca de manera que puedan haber paso fluido de unos pacientes y otros. Y tercera, hacer una red nacional de atención al shock cardiogénico como un código. O sea que a todos los niveles yo creo que se van haciendo pequeños pasos. Desde luego. Bueno, es una discusión muy interesante. Yo creo que podríamos seguir mucho tiempo, pero desafortunadamente tenemos que continuar. Y ahora voy a dejar la presentación en manos del doctor Javier Segovia, que todos los conocéis, cardiólogo del Hospital Puerta de Hierro, dedicado a insuficiencia cardíaca y trasplante, que nos va a hablar acerca de una de las situaciones más difíciles que tenemos de evaluar y manejar después del implante de una asistencia ventricular o un trasplante cardíaco, que es el ventrículo derecho. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues comenzamos directamente.
efectivamente, se suelen empezar estas charlas sobre el ventrículo derecho hablando de que es el gran olvidado y de que durante décadas pues, no se le ha prestado atención, etcétera, pero yo creo que esto empieza ya a no ser verdad. Somos cada vez más conscientes de que el ventrículo derecho es una parte del corazón con un comportamiento distinto al ventrículo izquierdo en el que normalmente pensamos y nos manejamos. Otra cosa es que luego seamos capaces de resolver todas las situaciones complejas que la disfunción del ventrículo derecho nos causa y bueno, pues vamos a intentar por lo menos conocer lo que hasta ahora es evidente y tratar de avanzar en este campo. Bueno, algunas recordatorio de las características particulares del ventrículo derecho. Pues como aquí se ve, el ventrículo derecho anatómicamente tiene 3 partes, es muy distinto del izquierdo, que solo tiene básicamente una cámara elipsoide, donde se genera presión para lanzar la sangre en dirección contraria a la que viene por la válvula mitral. Bueno, pues aquí el ventrículo derecho tiene una forma diferente, es como una C, con un tracto de entrada, un ápex trabeculado con paredes muy finas, por lo tanto muy expuestas a tener gran tensión de pared si se distiende, y un tracto de salida muscular como un infundíbulo. En esto es muy distinto del izquierdo. Tiene solo 2 capas de haces musculares, a diferencia del izquierdo, que como sabéis tiene paredes más gruesas y tiene una triple pared muscular. Y el ventrículo derecho tiene unas fibras más externas concéntricas, que son las menos numerosas, como el 25% de la masa ventricular derecha son esas fibras más externas, que además se continúan en algunas partes con las del ventrículo izquierdo, dando lugar a ese concepto de interdependencia entre ambos ventrículos, completada con el septo interventricular y el pericardio que rodea ambos. Y decir que el trabajo fundamental de contracción en el ventrículo derecho lo hacen fibras longitudinales que van desde el anillo donde se inserta la tricúspide más bien hacia el ápex ventricular derecho. El acortamiento longitudinal es la mayor parte del trabajo. También es verdad que el septo interventricular, que habitualmente acompaña los movimientos del ventrículo izquierdo, hace entre un 25 y 30% del trabajo al ventrículo derecho por su posición. El ventrículo derecho tiene, como veis, esta forma compleja, no fácil de resumir en fórmulas matemáticas, que hace que sea bastante más difícil obtener medidas exactas de su volumen, de su función, con los métodos más accesibles como es el ecocardiograma, etcétera, y tiene una pared mucho más fina, una masa muscular que es aproximadamente la 1/5 parte del ventrículo izquierdo, porque el trabajo que tiene que hacer, dado que es una cámara no diseñada por la evolución para generar gran presión, sino más bien para acomodar todas las variaciones de volumen que le puedan llegar, es una cámara de pared fina y poca cantidad de músculo. Curioso, y yo lo he aprendido revisando para esta charla, es que el flujo de la sangre dentro del ventrículo derecho normalmente va pues como cuando vemos un catéter de Swan-Ganz que entra por la tricúspide y se va muy rápidamente al tracto de salida. El ápex le queda muy lejos. Bueno, pues eso pasa con el flujo de sangre. La zona del ápex del ventrículo derecho parece ser que es como un reservorio que actúa de zona de expansión del ventrículo cuando hay necesidad, porque aumenta el retorno venoso por las razones que sean. Eso en cuanto al ventrículo derecho en situación de normalidad. Lo mismo que en el ventrículo izquierdo, los 3 componentes que nos van a hablar de la función del ventrículo derecho serán, por un lado, la poscarga, por otro lado, la precarga y, por otro lado, la contracción intrínseca del estado del músculo parietal. Y las enfermedades del ventrículo derecho se caracterizan normalmente
por una combinación de ellas, aunque para simplificar y entender mejor cómo reacciona el ventrículo derecho a cada una de las sobrecargas, pues digamos, se ponen los ejemplos extremos donde son casi puras una de las afectaciones de estos componentes. De manera que aquí tenemos pues la anatomía, la histología, la imagen de resonancia magnética, que es la técnica que permite evaluar con más exactitud el ventrículo derecho, luego gráficas de strain y las gráficas o las curvas de las asas de volumen, de presión-volumen típicas del funcionamiento. El ventrículo derecho normal, pues como veis, tiene un músculo que está sin nada de disarray, bien organizado, con un tabique interventricular prominente hacia el ventrículo derecho, dando una sección transversal circular al ventrículo izquierdo, y tiene sincronía cuando medimos las paredes, aunque sabemos que el ventrículo derecho, a diferencia del izquierdo, no tiene un movimiento síncrono a lo largo de la sístole, sino que tiene un movimiento peristáltico entre el músculo que hay a nivel de la tricúspide y en el tracto de salida hay unos 40 o 50 milisegundos de retraso, de forma que ese peristaltismo, esa contracción secuencial, ayuda a impulsar la sangre sin necesidad de generar gran presión. Entonces, ¿qué ocurre en la situación de sobrecarga de presión? Esta es la situación más comprometida para el ventrículo derecho. Es lo que ocurre en la hipertensión pulmonar o en una estenosis pulmonar, etc. El ventrículo derecho se adapta mal, se dilata inicialmente, posteriormente se hipertrofia y su músculo, como se ve en la parte de la histología, desarrolla mucha fibrosis y alteración del strain, y desarrolla una curva de presión que es bastante parecida a la del ventrículo izquierdo, por la necesidad de generar más presión. Esto, como mecanismo de adaptación al aumento de presión, es débil en el ventrículo derecho, a diferencia del izquierdo, y acaba con la claudicación del ventrículo derecho y, si no se pone remedio antes, la muerte del individuo. Otra cosa son las sobrecargas de volumen, bien sea por una insuficiencia tricúspide o por una comunicación interauricular con shunt izquierda-derecha. Bueno, pues esto el ventrículo derecho lo tolera mucho mejor. Está, digamos, evolutivamente dotado para acomodar grandes flujos, siempre que su presión no sea alta, y entonces la alteración histológica que se produce es menor, el aplanamiento del septo solo ocurre en la diástole y no también en la sístole, como ocurre en la sobrecarga de presión. Y bueno, pues en definitiva es algo que el ventrículo derecho tolera mucho mejor. Por último, en el ventrículo miocardiopático sería, por ejemplo, la displasia ritmogénica o alguna cardiopatía isquémica con afectación del ventrículo derecho. Ahí hay un déficit puro de contractilidad y, lógicamente, todos los datos de afectación miocárdica están máximamente alterados. Vamos entonces, una vez descritas estas consideraciones fisiopatológicas, a ver qué es lo que ocurre en estas dos situaciones, el implante de una asistencia y el trasplante. El implante de una asistencia, de repente un corazón que tiene un ventrículo izquierdo muy disfuncionante, pues se le cambian las condiciones de funcionamiento y es capaz de producir un flujo desde el ventrículo izquierdo normal. Para ayudaros, aquí están los tres componentes que hemos dicho, el miocardiopático, el de precarga y el de poscarga. Lo he puesto en colorcitos que ayuda más. En rojo, aquellas cosas que son deletéreas. En el implante de una asistencia ventricular va en contra de la función del ventrículo derecho el que éste tuviera disfunción, como ocurre en las miocardiopatías difusas, el que es una cirugía y por lo tanto puede haber un daño intrínseco al miocardio por mala preservación o por problemas técnicos. Si el organismo, al individuo, se le pone la asistencia en situación de shock, la disfunción de los órganos va a hacer que pueda haber factores depresores del miocardio, etcétera. En fin. Y por último, hay una interdependencia ventricular que le he puesto en naranja, que puede ser favorable o desfavorable, y ahora lo explicaremos.
Aquí podemos influir con la utilización de inotrópicos para mejorar esa contractilidad. En cuanto a la poscarga, pues en estos pacientes habrá, por esa descarga de las cavidades izquierdas que produce la asistencia izquierda, una reducción de la poscarga, de la parte pasiva, digamos, o poscapilar. También, si ese lecho pulmonar estaba haciendo unas resistencias reactivas a ese aumento pasivo, también eso disminuirá y podemos manejar con drogas vasoactivas, vasodilatadores pulmonares, esa poscarga. Y por último, lo que ocurre en la precarga típicamente es que de repente un ventrículo derecho que recibía poco flujo del ventrículo enfermo, pues ahora recibe cantidad importante de flujo que tiene que poder manejar. También se pueden influir en esa precarga las drogas que utilizamos en el paciente en quirófano. Bueno, pues de la mezcla de cómo influyan todos estos componentes surgirá el fracaso del ventrículo derecho o no. Fijaos aquí, este es un simple ejemplo donde en la parte de arriba tenemos un ecotransesofágico de un paciente en el que se acaba de implantar una asistencia y se le ha dado mucho flujo a la asistencia, mucha extracción, presiones muy bajas en cavidades izquierdas, el septo se abomba hacia las cavidades izquierdas y pierde toda esa contribución al gasto en el ventrículo derecho. Además hace una insuficiencia tricúspide más grave que simplemente bajando la extracción, bajando el flujo de la asistencia izquierda, hacemos que el septo se coloque en una posición intermedia como debe estar. El septo ya contribuye mejor al trabajo del ventrículo derecho, está menos dilatado, hay menos insuficiencia tricúspide y este ventrículo derecho es que recibe menos flujo, al tener menos función de la asistencia, es más capaz de salir con bien de esta situación del implante de la asistencia. Bueno, es común que en el implante de una asistencia haya fracaso del ventrículo derecho. Pues bastante. Las cifras varían mucho según las series y sobre todo según las definiciones, porque no han sido unívocas. Digamos que 1 de cada 4 implantes va complicado con fracaso del ventrículo derecho, un 25%. Fracaso grave que requiera implante de asistencia, en general son solo un porcentaje de estos, que además ha ido a medida que se sabe manejar mejor esta situación, reduciéndose. Para que os hagáis una idea, implantes de asistencia derecha por fracaso del ventrículo derecho en los grandes estudios Endurance o el Momentum publicados recientemente, en torno al 3%, ya no es tanto. Como era necesaria una definición, se llegó a un acuerdo. Intermax, que como sabéis es la base de datos más grande de asistencia ventricular, impulsó adoptar esta clasificación donde pues, se llama fracaso del ventrículo derecho aquel en que un paciente tiene una asistencia izquierda que funciona bien, por lo tanto la presión de enclavamiento capilar pulmonar es normal, pero tiene mal funcionamiento del ventrículo derecho, síntomas y signos de insuficiencia cardíaca derecha. Se llama por convenio un fracaso leve si dura menos de una semana y se resuelve con fármacos, moderado si dura entre 1 y 2 semanas y se resuelve con los fármacos habituales, inotropos o vasodilatadores pulmonares, y se llama grave si es más duradero o tan severo que requiere el implante de una asistencia ventricular o acaba con la muerte del paciente. Bueno, pues decir que desde el punto de vista pronóstico tiene una enorme importancia porque la presencia de un fracaso ventricular derecho severo, aunque se trate y se atienda, supone una mortalidad de en torno a un 20% más en los pacientes al año. Es la tercera causa de muerte cuando revisamos las causas de muerte de los pacientes con asistencia ventricular y a pesar de que se ha avanzado en otros aspectos mucho, por ejemplo la trombosis de bomba o los ictus, parece que en el Momentum que compara HeartMate 3, la asistencia digamos más de última generación con HeartMate 2, que era axial, pues todo ha mejorado, pero no en la incidencia de fracaso de ventrículo derecho, que sigue siendo similar. ¿Cómo ocurre en el tiempo? Pues puede ser aguda en las primeras 48 horas, la más temible, temprana, entre 2 días y 2 semanas, y tardía después de 2 semanas. Pero si miráis en la gráfica, en la práctica,
fundamentalmente ocurre en las primeras horas o días después del implante de la asistencia. Es en la gráfica la línea roja que tiene un pico inicial. Y me diréis, bueno, pues entonces que le pongan una asistencia ventricular derecha y así resolvemos el problema. Pues desgraciadamente no es así. Cuando se implanta una asistencia doble, los resultados están grabados por una mortalidad aguda en torno a un 30% o más, de manera que no se solventa con tanta facilidad. La implicación pronóstica del fracaso del ventrículo derecho en una asistencia ventricular es muy grande. Por ello, deberíamos estar preparados y saber predecir cuándo va a haber fracaso de ventrículo derecho. Hay una serie de datos, de scores, que incorporan datos que son de 4 grupos: el grupo clínico, mujeres, tamaño pequeño, sobre todo cuando la miocardiopatía por la que se implanta la asistencia izquierda es no isquémica, por lo tanto más difusa, estará el ventrículo derecho algo más tocado, más afectado, pacientes con ventilación mecánica, cirugía previa, etcétera. Datos ecocardiográficos, pues ya los vamos conociendo. Son medidas, digamos, indirectas o subrogadas, pero que nos hablan pues de la dilatación del ventrículo derecho, de su grado de disfunción, el acortamiento fraccional, el TAPSE, tan utilizado cada día, por debajo de 7,5-8 milímetros, implica más incidencia. La presencia de insuficiencia tricúspide grave, como veis en esta gráfica, implica una mortalidad muy superior, 25% superior frente a los que no lo tienen, y justifica la recomendación que se hace en las guías de práctica clínica de la ISHLT, en las que se recomienda, cuando hay insuficiencia tricúspide severa y se va a implantar una asistencia, hacer una intervención para reducción, una plastia tricúspidea para reducción de la insuficiencia tricúspide. Más recientes son el pico del strain longitudinal, que se va incorporando, y el diámetro del anillo tricúspide, que también son buenos predictores de fracaso de ventrículo derecho en grupos de pacientes. No solo es lo relacionado a las cavidades derechas en particular, sino la disfunción sistémica en general es bastante buena predictora o se asocia a la incidencia de fracaso de ventrículo derecho. Disfunción hepática, renal, plaquetas bajas y datos hemodinámicos, lógicamente aquí sí, los que hacen referencia a función ventricular derecha. Presión venosa central o de aurícula derecha, sobre todo si proporcionalmente es más de 2/3 de la presión de enclavamiento pulmonar, el que haya datos de resistencias pulmonares elevadas o gradiente pulmonar alto, el que el ventrículo no sea capaz de generar un trabajo importante, medido por el step-up pressure o el índice de trabajo del ventrículo derecho, índices cardíacos bajos, pulsatilidad pulmonar baja. Bien, pues todos estos se han integrado en diversos scores, de los cuales quizá el primero, el de Michigan, es el más utilizado, y desgraciadamente, pues aunque sí son capaces de predecir más riesgo de fracaso ventricular derecho en el implante de asistencia en grupos de pacientes, pero en el individuo concreto, pues con áreas bajo la curva de 0,70 y tantos, pues se quedan un poco cortas. Recientemente se ha propuesto otro índice, el Euromax, derivado de una base de datos de bastantes miles de pacientes, que tiene en alguna población de pacientes algo más de capacidad predictiva, pero en general, si os fijáis, las áreas bajo la curva o el estadístico C no pasan de 0,60, 0,70 y por lo tanto nos permite intuir el grado de riesgo del paciente, pero no predice en absoluto con seguridad en qué pacientes vamos a tener fracaso de ventrículo derecho y en cuáles no. ¿Y qué podemos hacer para
para prevenir o tratar el fracaso del ventrículo derecho en el implante? Pues lo primero es algo que sí que hacemos, que es ingresar previamente a los pacientes, tenerlos en las mejores condiciones para evitar el fracaso del ventrículo derecho, con abundante diuresis, si es posible, si están tan malitos que no responden a diuréticos, incluso ultrafiltrarlos de forma que su presión venosa central vaya por debajo de 15. Ayudamos al ventrículo derecho a no tener exceso de precarga. Inotrópicos, especialmente la milrinona, que como sabéis es inodilatador, aumenta contractilidad del ventrículo derecho y baja resistencias pulmonares, dobutamina también, y todas las medidas que disminuyen las resistencias pulmonares, oxigenación, etc. ¿Qué haríamos una vez ya tenemos al paciente y nos ha ocurrido? Pues todos estos pasos. En primer lugar, optimizar la precarga mediante diuréticos, mediante ultrafiltración, etcétera, para que esté en esos rangos ideales para el mejor funcionamiento del ventrículo derecho, por encima de 5 y por debajo de 15. Modificar la poscarga en el caso de que haya resistencias altas con los vasodilatadores pulmonares. Paciente intubado, óxido nítrico, paciente no intubado, consciente, etcétera, prostaglandinas inhaladas, inhibidores de fosfodiesterasa 5. Cuando el problema no es de resistencias altas, sino de fallo de contractilidad, pues son los inotrópicos a lo que habría que acudir, y si todo esto no sirve, asistencias ventriculares. Se puede discutir cuál es mejor y hay grupos que han comunicado ambas experiencias divergentes. En el sentido, unos dicen que les va mejor el ECMO, otros que le va mejor la asistencia ventricular derecha central, no tipo ECMO. En cualquier caso, da la impresión de que es muy dependiente de la experiencia de los centros y que donde tienen experiencia con una asistencia les va bien, les funciona bien para echar adelante a estos pacientes. Por último, decir que el tiempo es muy importante. Aquí tenéis la gráfica de la supervivencia de los pacientes. En azul, la mejor supervivencia es la de los que no hacen fracaso de ventrículo derecho, pero aquellos que lo hacen, si reciben el implante de asistencia derecha en rojo, en el mismo quirófano del implante de la izquierda, tienen mejor supervivencia que si lo reciben con semanas de retraso, que serían las otras líneas, especialmente después de 15 días. El tener que poner una asistencia ventricular derecha supone una mortalidad casi del 60% aguda. Y hasta ahí de asistencia ventricular. ¿Qué ocurre en el trasplante cardíaco con el ventrículo derecho? Doctor Segovia, nos quedan 4 minutos de presentación. ¿4 minutos? Perfecto. El ventrículo derecho en el trasplante cardíaco es normal, por definición, se supone, pero pasan muchas cosas que os he puesto otra vez en estos colorcitos. El miocardio viene de estar preservado y precisamente el ventrículo derecho, que tiene poquita masa, que está más expuesto a la temperatura de la lámpara porque es el que está delante, se puede calentar o perder la temperatura ideal para preservación antes que el izquierdo. El tiempo de isquemia prolongado, el que después de implantar ocurren fenómenos como edema, etcétera. Pues todo eso contribuye a que el ventrículo derecho tienda a fallar después de un trasplante. De hecho, casi nunca son normales. Si encima el paciente, como tienen muchos pacientes con insuficiencia cardíaca de largo tiempo de duración, ya tenía hipertensión pulmonar, tiene resistencias pulmonares altas, pues eso es lo que peor le puede sentar a un ventrículo derecho. Y si además se le hace cargar con un volumen, con una precarga grande, porque el ventrículo izquierdo del injerto está funcionando bien, pues se unen muchos factores para que fracase el ventrículo derecho. Esto podemos modificarlo con drogas, como las mismas que hemos visto antes, y decir que en cualquier caso es muy frecuente el fracaso del ventrículo derecho, que forma el 80 o 90% de lo que llamamos fracaso primario del injerto, situación en la que el corazón recién trasplantado no consigue generar el flujo suficiente. Voy a pasar un poquito
3 o 4 diapositivas. Decir que también aquí ha habido una definición de consenso de qué es fracaso de ventrículo derecho y qué es fracaso primario del injerto leve, moderado o grave, que tiene repercusión, que a partir de que se adoptó esta definición universal, pues tenemos incidencias que ya son muy similares entre los grupos, en torno al 10%, y que esa clasificación demostró ser válida porque la mortalidad es incremental según el grado de la clasificación. Leve, prácticamente tiene supervivencia igual que sin fracaso de ventrículo derecho, pero moderada y severa tienen mortalidades mucho mayores. También en este caso hay factores que nos permiten predecir quién tiene más riesgo de desarrollar fracaso de ventrículo derecho tras un trasplante, factores que son tanto del donante, del receptor, de la técnica quirúrgica, como el tiempo de isquemia. No os voy a contar una historia de un baremo que diseñamos aquí en España y validamos entre todos los grupos de trasplante con bastante éxito, que luego fue testado, como veis aquí, en Estados Unidos, en su base de datos de 30.000 pacientes, y como veis tiene una capacidad discriminativa exquisita, muy buena, incremento de riesgo de mortalidad cuanto más factores del radial. Pero bueno, decir que de la misma manera que lo que hablábamos en las asistencias ventriculares, tenemos que estar atentos, primero, a modificar todos los factores modificables antes, prevenir, y luego ¿qué hacemos para prevenir? Sobre todo, detectar los pacientes candidatos a trasplante cardíaco que tengan resistencias pulmonares altas, que tengan hipertensión pulmonar. A estos se les hace, como sabéis, test de vasodilatación aguda. Cuando conseguimos parámetros de poca hipertensión pulmonar, los ponemos en lista de espera, y a los que no, les damos, como ha hecho el grupo del Clinic, liderado por Félix Pérez Villa, ya hace unos años, y los compañeros, o bien inhibidores de fosfodiesterasa 5 o inhibidores de endotelina, y con ello consiguen ya más de la mitad de los pacientes hacerlos trasplantables con unos meses de tratamiento con estos vasodilatadores pulmonares. Los que a pesar de eso todavía no les bajan las resistencias, pues les ponemos una asistencia ventricular, nos lo explico, y bajan drásticamente las resistencias pulmonares que parecían imposibles, que antes llamábamos fijas y que luego supimos pues, que eran reversibles. De manera que al final, con estas medidas, se pueden trasplantar 70% de los pacientes que parecían con cifras de hipertensión pulmonar que imposibilitaban para el trasplante. ¿Qué hacemos concretamente si ya después del trasplante fracasa el ventrículo derecho? Pues normalmente inotrópicos inicialmente, si con fármacos no es suficiente, asistencias ventriculares, que pueden ser las mismas que comentábamos, y conviene ponerlas de forma protocolizada tanto en el implante como dar un tiempo de recuperación a ese ventrículo derecho que normalmente en unos pocos días va a mejorar mucho su función, y hacer un protocolo de retirada. Hoy en día, todas estas series que son de 2015 para acá, pues muestran que en fracasos severos de ventrículo derecho la mortalidad aguda no pasa del 20-30%, y al año más del 60% de los pacientes que han tenido un fracaso ventricular derecho grave sobreviven. No es una cifra excelente, pero sí es mucho mejor que la que teníamos hace unos años. Últimos mensajes, pues pensar en el ventrículo derecho. En situaciones críticas de insuficiencia de los grupos de insuficiencia cardíaca avanzada, como es el implante de asistencia o el trasplante, es frecuente que fracase y se asocia a mucha mortalidad. Es mejor prevenir, estar preparados, optimizar la situación del paciente con antelación. A pesar de eso, hay que estar muy atentos en el quirófano y en el posoperatorio inmediato. Cuanto antes atendamos la disfunción ventricular, mejor nos va a ir. El tratamiento debe ir protocolizado y debe ir graduado según la severidad del caso. Manejo de precarga, lo más sencillo, si con eso es suficiente. Inotrópicos cuando hay disfunción miocárdica. Vasodilatadores pulmonares solo si hay resistencias elevadas. Es muy común que por ahí se dé, cuando se ve un ventrículo derecho malo, vasodilatadores pulmonares con resistencias completamente bajas o normales. Y finalmente asistencia ventricular pronto en los casos graves para permitir mayores posibilidades a los pacientes. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.
Muchísimas gracias, doctor Segovia. Es una lástima que tengamos el tiempo tan apurado. Si hay una pregunta muy rápida para una respuesta muy rápida, si no, si recuperamos luego algo de tiempo, podemos aprovechar para hacer... So it's my pleasure to introduce you to the next speaker. He is Dr. Luciano Potena. He's a very well-known cardiologist in the heart transplant world. He's the director of the heart transplant program in the University of Bologna. He has a huge activity in clinical and basic research, and he's going to talk about the next topic: is heart transplant still the gold standard in advanced heart failure? Thank you. Again, thank you for having invited me to this very interesting and very well conducted meeting. And thank you also for you for being here in this sunny afternoon, listening for the next 20 minutes or so. So I'm going to reply to this question that Marta asked me when asked me to come to this meeting. So is heart transplant still the gold standard in advanced heart failure? So the first point is that we should ask ourselves, what is a gold standard? So looking at dictionaries, there is an economic definition, which is a system by which the value of money is compared to the value of gold. But more in general, is something that is very good and is used for measuring how good other similar things are. So the first point is transplant that good? We have a lot of data. These are data from the HSLT registry. You may well know them, and they are showing that in the different era after transplantation, survival is progressively good. So we have a half-life now that is more than 10 years, so it's improving, and looking at survival, heart transplant is good. Looking at quality of life is good as well. These are, again, data from the registry, and they are showing that the rate of rehospitalization is quite low. We have complication, of course, after transplantation, but between 4 and 5 years, 80% of patients are out of hospital. And if we focus on patients in working age, after 5 years after transplantation, 40% of patients go back to work. So transplant seems to be very good. However, we have to be careful and compare what is on the other side. So who are we transplanting? So who is getting the transplant? So transplant is good if we compare survival and quality of life to those who are on medical therapy alone. And we know that in heart failure we can stratify the prognosis with different methods, and identify the right candidate for heart transplantation is crucial to have heart transplantation as a good outcome. In these two charts you can see some data taken from our database in Bologna for the heart failure and the heart transplant database. You see on the left, probably, okay, on the left the Kaplan-Meier curve of 3 groups of patients stratified according to heart failure risk factors. And you see that you can have different survival for heart failure. And here you can see the same strata for the same risk factors. They can stratify also post-heart transplant survival, and we can stratify also post-transplant survival. But if we want to see what is the benefit of transplant, and we try to compare how much lifespan is gained by these 3 different groups, we can see that if we have a low-risk patient population, we can gain not that much with transplant. If we have a medium risk, we can gain more, and if we have high risk, we can gain a more rate of survival after transplantation. So we have to identify which is the group with the best transplant benefit to support the concept that heart transplantation is a gold standard. How can we do this? We may be familiar with this chart. This is quite famous and notorious. Is identifying the
the time course of chronic heart failure with different relapses, and we can identify a critical period of the time course of heart failure when the relapses are increasing and when the patient is not recovering that much. That is the crucial period of stratifying the prognosis, identify the need for advanced therapy like heart transplant or LVAD. But not always we have this course. We may have a slow descent, a killing me softly profile of patients that never have an acute relapse and slowly declines until it's too late to do anything, or we may have a sudden drop in patient quality of life and in patient condition that does not allow us to do anything. So it's very important to try to understand what in the single patient is happening and what we can do to identify the patient who can try this benefit. And identify which is the best transplant window in which we can have the best benefit. Marisa Crespo, who is sitting here probably somewhere, led a group of the Heart Failure Association who came out with a consensus to define what is advanced heart failure. And it's a paper that is very helpful to identify, that helps to identify the group of patients that can benefit from an advanced referral for heart transplantation. And these are the main criteria. However, not all patients can be encompassed and can be defined by these criteria. I'm showing two short cases. So you can see this is an echo of a patient that has been referred to us. I think less than 20% ejection fraction. This patient has an ICD lead. You can see if you look at the mitral valve already underwent to a mitral clip procedure. But also the right ventricle is very still, is not moving that much. So very bad heart failure. We treat the patient is taking high dose diuretics, he's on optimal therapy, he has some kind of renal dysfunction, and he's slightly underweight. If we perform a right heart cath, he has pulmonary hypertension. But if we apply the definitions, if we look at the definition of advanced heart failure, this patient is in class and functional class 1 to 2. He has a good functional capacity, a peak VO2 of 16.2. So this patient doesn't have all the characteristics that we can look for in the advanced heart failure definition. Again, if we look at another patient, this is a right ventricle, very dilated right ventricle. I cannot show you the Doppler imaging, but he has a severe tricuspid regurgitation. And again, this patient is working. He's an electricist, and he claims that he's feeling good. This is his right heart cath, which is pretty normal with a slight reduction in cardiac output. 6-minute walking test is fine. Peak VO2 is fine. And again, therapy is kind of optimal with a high dose of diuretics. Is this patient with advanced heart failure? Both of those patients have advanced heart failure because we have to look at different parameters and we have to be very careful in stratify the prognosis. Looking at this last patient, VA-VTO2 slope is something that we have to take into consideration when we have young people with normal VO2, peak VO2. And in that patient, the VO2 slope was abnormal, and we know that value has been associated with bad prognosis. Not only, we have also to look at other organ function, and in that patient we had a MELD score which has an impact and a negative prognostic impact. So when we have patients that reach their heart failure status very slowly and with a chronic condition and with phenotypes that are not the standard phenotype of dilated hypokinetic cardiomyopathy, we have to be careful and look at different parameters to identify those patients and to identify those for which transplant can be a gold standard. This chart is again taken from an analysis of our database, and these are patients that have been referred to our center for
evaluation for heart transplantation, and these are patients non-advanced with not the health characteristic defining advanced heart failure. But if we add risk factors like anemia, pulmonary hypertension, and furosemide dose, you can see that we can stratify and identify a group of patients that has a very bad prognosis at 5 years, 70% mortality. What we can do is important to follow the patients and consider serial measurements of the prognostic risk factors. And again, as in the chart taken from Marisa's paper, we have multiple clinical evaluation that we should perform also in patients without symptoms or with low symptoms to identify those who can have a bad prognosis in the short time. So once we identified the prognosis of heart failure patients, we can compare with the prognosis of heart transplantation and support the concept that heart transplantation is a gold standard. But how about other therapies? We have, of course, the VAD possibility to implant a VAD, which can be an alternative to heart transplantation. In some centers, it seems to be. If we compare survival, this is the survival taken from the latest Intermax registry report, showing that at 48 months we have more or less 45% survival, which is better than the survival of patients with advanced heart failure. This is a survival, again, plotted here, taken from our cohort, which is much worse, only on medical therapy. But if we compare with the heart transplant survival taken from the heart transplant registry, that survival is not as good. And also hospitalization and quality of life is not as good. This, again, from the Intermax study, Intermax registry showing the rate of rehospitalization after LVAD implantation. You can see that after 2 years, almost 90% of patients had at least one hospitalization after LVAD implant. And this is the survival free from hospitalization after heart transplantation in Bologna, which is similar with what is reported by other centers and is much better than having an LVAD. And again, we know that we have other complications, and these are the curves from the other complications like stroke, bleeding, and a pump-related infection. So is heart transplantation the gold standard? We can say after this data, yes, it is a gold standard. It is the optimal therapy. But the story is not that easy. Because we know that we have a high prevalence of heart failure, these are data extrapolated from European data, and we can estimate that 10 million people in the European Union have heart failure, and we can estimate that 250,000 people have severe heart failure. How many transplants we perform in Europe? In 2015, there have been performed about 2,000 transplants, so less than 1% of patients with severe heart failure have the possibility to receive a heart transplantation. And if we look at the numbers, the variability is very wide in Europe. These are per million transplants performed in European countries in 2015. You see Italy is not that good, Spain is better, and UK is worse. So there is a very large variability, but the epidemiology of heart failure is more or less the same all over Europe. So we are not responding, we are not fulfilling at all the need in these patients. And again, to do the few transplants that we are doing, we are using older and older recipients. So using older recipients, we know that long-term prognosis is affected. And then if we go back to our life expectancy after our transplantation, will that be that good in the long run? Again, by using these older donors. So the question now is transplant standard? Probably is not standard. And it has been defined by Lynn Warren Stevenson that proposing heart transplantation to cure heart failure is like proposing a lottery to cure poverty. So the number of people we can treat is completely inadequate to the need. In addition to that,
there are many considerations that came across the definition of what is the right patient to receive a transplant. In this table, these authors outlined different point of view. The point of view of a patient advocacy, so in patient perspective, the patient see the transplant as an option to survive. He have good reason to live for the family. He has no other options, and he can afford any risk to have this possibility to survival. In the perspective of the program should value, okay, what kind of benefit I'm giving to this patient. If I'm giving the heart to this patient, I'm reducing the possibility to other patients. What is the mortality that I can have if I transplant this kind of patient? So it's balancing other considerations that not necessarily are in the direct interest of the patient. And moreover, if we consider the organ procurement concept on a wider basis, the way the organs are utilized and the way they are managed is another interest again. So how are we defending the donor interest in having a good recipient? And so there are many, many considerations that are biasing the way we are choosing the patient. So it's not an easy definition regardless of the clinical condition of the patient. So the point is, what is standard? At this point, we have to consider if we would prefer a patient to die on a waiting list or have a normal life with an LVAD, or have a complete long-term recovery with a transplant, or live a short life with a wire through the belly and 50% yearly rate of stroke. So the point is that in the current situation, we have an ideal, but we don't have a reality. So in my opinion, we don't have a real gold standard. Transplantation and LVAD share most of the indication, but we have some patients in which LVAD is the only option. So LVAD is the gold standard because they are older, they have comorbidities, they have refractory pH, and others in which transplantation is the only option and they cannot do anything else. But something new may come, and we know that this new device seems to have better outcomes. So the concept is technology can still improve, and we can probably have in the next years, in the future years, more technological improvement that can help us to shift the concept and to better customize the way we consider the gold standard for our single patient, and to provide the single patient with the best therapeutic solution. And also, we don't have to remember that we have other kind of therapy that are not related to heart transplant. This is the COP study. We know that there are controversies about this study, but I'm not going into this detail. I just wanted to highlight to you what is if we superimpose the heart transplant survival curve to this here, we can see that the device group was better and the control group is as good as transplant. So this means that if probably these patients were not as serious as those who had to receive transplant, but we can see that we have different tools to improve survival in our patients and also to delay probably the decision or the need for heart transplantation. And if we compare the survival of heart transplantation with survival of other procedures, we can somehow in specific patients get there with the life expectancy. So my semi-final remarks are that we have now a complex and multi-level therapeutic armamentarium to manage patients with advanced heart failure. I think the heart transplantation is gold, but is no longer a standard. LVADs demonstrated efficacy, but a price of high complication rate. In some single patients, they are the gold standard. They are improving, and we consider them a kind of bronze standard that still need to be developed. But we don't have to forget that some patients cannot enter neither of the two options, neither heart transplant or VAD. And what we can call palliative care is not an admission of medical failure,
but is an option of equal weight that can help us to reframe the purpose of the therapy that we can dedicate to our patient. And one of the options is from a study that I think many of the people in this room have participated to, and is the use of levosimendan in ambulatory patients with severe failure, showing that therapies like that can improve quality of life. We don't know if they are going to improve survival, but of course it's better to have someone living out of the hospital as much as possible. So this is something that we have to bear in mind in the general personalization and consideration of our patients. And this is my last slide with a take-home message that I think that applies very well to this field where guidelines can be very conflicting and we don't have that much evidence. So we should be, as I said also yesterday, good doctors with science in our mind and in our background to know when we need to deviate from guidelines. Thank you. Thank you very much, Dr. Potena, for your interesting and inspiring talk. ¿Alguna pregunta en la audiencia? I have a question for you. What's your personal opinion? I don't know, it's a difficult question about knowing the complication of long-term transplant patients. A young candidate for heart transplant, some institutions are talking about implanting an LVAD in order to delay the indication of heart transplant. I don't know, what's your opinion about that? Well, the young patients are those who can benefit more from transplant. And we know from many data, registry data and many analyses that if a patient is adherent, but well, to have a VAD you have to be even more adherent than having a transplant. But anyway, long-term survival of young patient is much better than older patients. So in my view, I mean, I would disagree with that because that means that I would, well, if I have a heart, of course, if I had the possibility to give a transplant to a 30-year-old patient, I would give a transplant. If I don't have the possibility to have a transplant, of course, I can use a VAD as a bridge, but not to intentionally delay the transplant because transplant, I mean, we know that we are exposing the patients to a number of complications with current LVAD that are non-comparable to the complication that these patients can receive with transplant. So, Dr. Manito? Thank you very much, Luciano. Always inspiring. So my question is very short. Do you see any future for heart transplant, considering the new devices that we have now and we will have in the future, LVADs, for example, without batteries? Do you see in 10 years any possibility that we will perform heart transplants? Well, I hope that the new technologies can improve that much so that we can fulfill better the need of the patient. We know that heart transplant is for a niche in general of the patient, but still in many European countries, heart transplants are still more performed than LVAD. In US, they are placing more LVAD than transplant, but this may vary. I think that even with new technologies, LVAD will not be sufficient because we still have patient categories that are not treatable with an LVAD. Restrictive cardiomyopathy, right ventricle cardiomyopathy, adult with congenital heart disease. So there is still a niche, and this niche may even improve because now we are seeing, for example, the adult survival of the congenital diseases that have been operated 20 years ago and that now are failing later. So there is a changing population. And the point is that heart transplant still needs to evolve, and the future may be on both sides. I think that we will still perform heart transplant in 10 years, but we will perform transplant differently.
We probably will have machines that can recover more heart. We can probably have different engineered or recovering systems. So I think that both technology can go together, and I don't see one substituting completely the other. Thank you very much. Muchas gracias a todos. Lo sentimos porque es tiempo de acabar la sesión. Podemos continuar con el debate fuera. Gracias a los ponentes por sus excelentes presentaciones.